es Panda Digital. Hola, yo soy Mike Delgado y este es mi podcast Panda Digital. Te agradezco mucho que me escuches una vez más y te cuento, el tema de hoy se va a tratar de la inteligencia artificial y cómo la podemos utilizar en las actividades diarias para nuestro negocio. Así que vamos a comenzar. Y lo primero de lo que te quiero contar hoy es de la generación de textos por medio de inteligencia artificial. Hace unos meses hice una prueba en mi blog, publiqué un artículo hecho por inteligencia artificial y lo que hice fue lo siguiente: fui a la plataforma que se dedica a hacer todo esto y le escribí de qué quería hablar, de qué tema. Puse ahí algunas palabras claves y el sistema me regresó párrafos enteros con bloques de información. Entonces, estos textos eran bastante entendibles, claros, actuales. En alguna de esas creo que pregunté el origen del email marketing o algo de marketing. El origen de la inteligencia artificial, de hecho. Y me sacó ahí como que quién era la primera persona que empezó a hablar de este tema, hace cuántos años. También después pregunté algo, mencioné algo de la muralla china y también me sacó un texto bastante acertado. Así que, aunque es un proceso que fue sencillo el llegar a hacerlo, las opciones de personalizar tus textos son bastante avanzadas. De entrada, lo que sí me llamó mucho la atención es que puedes utilizar muchos idiomas. La plataforma funciona en chino, en alemán, en hindi, en filipino, italiano, español. Lo que te imagines está ahí disponible. Y después de eso son los tonos que puedes elegir para tu mensaje, ya que puede ser algo enfocado para ventas o algo con humor, algo gracioso, algo con este tono preocupado que la verdad no entendí mucho para qué lo puedo usar, pero también está el casual, el asertivo. Entonces, pues si seleccionas bien lo que quieres y haces algunas pruebas, porque también eso es algo que puedes hacer varias pruebas del contenido. Tú pones de qué quieres hablar, le das enter y te saca un bloque de información y le das enter otra vez y lo vuelve, te saca uno nuevo y tú los puedes ir copiando, se quedan ahí grabados para que elijas el que más te haya gustado. Y pues esto es una gran herramienta. Yo la verdad la veo como un aliado porque hay mucha gente que puede utilizarla y aprovecharla. A veces la gente cuando escucha generación de contenido se va automáticamente a pensar en redes sociales, pero lo que se puede hacer es mucho más allá, porque incluso los pequeños negocios, las empresas, las tiendas, tanto físicas como en línea, pueden aprovechar esto. Hay mucha gente que es muy buena para escribir, para conectar ideas, para expresarse, pero hay mucha gente que no lo es. Y ahí es donde este tipo de plataformas ayudan. No tienes idea de cuánta gente retrasa sus proyectos o incluso los termina porque nunca pudo enfocarse en explicar, en crear las ideas. Por ejemplo, para un sitio web, una tienda online, pues necesitas obviamente los productos, pero también necesitas describirlos. Y si tienes 20, 30 productos, pues también, aunque las descripciones no se esperan que sean muy largas, porque el chiste es que la gente pueda entender rápidamente de qué se trata, pues sí se busca que sean pues bien escritas, ¿no? Que sí conecten con la gente, con el lector. Y ahí es cuando mucha gente pues se para, porque como lo dije, hay mucha gente a la que no se le da. Y el tener esta oportunidad de aprovechar estas plataformas, generar el contenido para sus campañas de email marketing o para crear una cotización, para hacer un documento empresarial cuando quieres llegar con un cliente nuevo, todo esto puede ser aprovechado. Es fácil, no es caro. Yo diría que la mayoría, si no es que toda la gente con negocio puede acceder a esto. Ahora creo que alrededor con unos $20 puedes tener acceso a generar bastantes bloques de texto y cada vez va a ser más pues más económico, ya que hay muchas empresas entrando a esos terrenos, lo que seguramente hará que los precios sean más accesibles cada vez. La verdad es que yo no utilizo inteligencia artificial para generar mis artículos de blog porque principalmente hay un gran debate en cómo califica Google a esta práctica y si es bueno o malo.
Y la otra es porque aún me gusta mucho escribir. Siento que me ayuda a estar actualizado en pues muchos temas y es algo que disfruto. Pero sí lo he considerado para, por ejemplo, las páginas de aterrizaje, que a veces no me da la creatividad. Y pues repito, se me hace la inteligencia artificial para generación de textos se me hace un gran aliado. El segundo concepto del que quiero hablar hoy es realmente una locura. Si ya sigues mi blog o mi podcast, tal vez sepas que me gusta mucho el tema de automatización. Es algo de lo que he estado hablando bastante últimamente. Y pues eso es precisamente la combinación de automatización, flujos automatizados con inteligencia artificial. Y esto abre un sinfín de posibilidades para los negocios, para los emprendedores, las empresas, para algún proyecto. Así que primero te voy a dar algunos ejemplos porque este tema sí es un poco más complejo, así que imagínate algo como esto. Enviar un reporte de las ventas mensuales a tu equipo y mandar una felicitación si las metas fueron alcanzadas y si no fueron alcanzadas enviar un mensaje motivacional y pues pedirles que se pongan las pilas. Este caso de uso puede sonar un poco complejo porque involucra el uso de un CRM en donde se fijan las metas de ventas, donde se agregan a los vendedores y después la información se envía a una hoja de cálculo de Google en donde se va a poder analizar y guardar y de ahí se manda a inteligencia artificial para que genere los mensajes tanto de felicitación o de motivación y después los mande por correo. Entonces lo padre de esto, lo interesante es que los mensajes no van a ser siempre los mismos. Aunque el resultado haya sido el mismo, que no se llegó a la venta por más de una vez, los mensajes, si haces los ajustes correctos en tu plataforma de inteligencia artificial, van a ir cambiando. El tono, la forma en que son escritos, son creados, va a ir cambiando. Y ahí es lo padre, lo que hace que no parezca realmente un copy and paste, sino parezca que alguien del equipo los escribió. Este es un caso de uso tal vez un poco complejo, especialmente porque mucha gente piensa o cree que los temas relacionados a la venta siempre deben ser hechos pues personalmente por el gerente de ventas o algo así. Y está bien, pero la verdad es que hay muchas veces que no les da el tiempo o la vida para estar haciendo estas actividades repetitivas, pero creo que podría ser pues bastante interesante. Y una breve nota, los ejemplos que estoy mencionando el día de hoy son parte de mi blog y voy a dejar los enlaces en la descripción del episodio. El siguiente caso de uso que te quiero contar el día de hoy es la generación de un pitch de ventas dependiendo a qué industria te estás acercando. Vamos a imaginarnos que eres un contador y tienes clientes en hospitales, en hoteles, en restaurantes y todos ellos pues tienen requerimientos diferentes, necesidades distintas y cosas muy particulares de su industria. Entonces, imagínate que llenas un formulario en tu computadora donde pones los datos principales del cliente, algunas palabras claves para determinar su industria y esa información se manda a inteligencia artificial para que te regrese un pitch de ventas hablando especialmente pues de la industria. Entonces, si diario mandas 5 o 10 cotizaciones a personas en diferentes industrias, las cotizaciones van a ser diferentes, enfocadas en la industria, y eso se puede hacer de manera automática. Hay muchas formas de hacerlo. Creo que ahí es una gran oportunidad para la gente que está en ventas de pues no mandar plantillas de solamente copiar y pegar, sino poder estar utilizando información diferente creada especialmente para cada proyecto. Y el último caso de uso en esta sección es algo que suena un poco más simple, pero realmente es muy útil, y es la agrupación o la separación de información, incluso ordenar información que recibes. Un ejemplo muy claro es, vamos a pensar que tienes una agencia de viajes o una empresa de transporte privado, ejecutivo, y entonces cuando la gente te pide un servicio o te manda una confirmación, si no tienes un formulario que separe claramente la información, pues a veces la gente solo manda todo en un
bloque de texto en donde combinan cuántas personas son, a qué hora llegan, a dónde quieren ir, pero sin un orden fácil de distinguir, ¿no? Entonces ahí lo que hace la inteligencia artificial es recibir eso, ordenarlo y devolverlo. Entonces un ejemplo que hice es enviar un mensaje, un solo párrafo con información de la llegada de un viaje pues revuelta, nada más mencionando, por ejemplo, mi esposa y yo estamos listos para la diversión, queremos ir a las grutas tan pronto aterricemos, y por cierto, casi se me pasa, llegamos el 11 del diagonal 22, adiós. Eso es todo. Lo que el sistema hace es reconocer cuántas personas hay, ahí ya reconoce que hay 2 personas, el destino primero es Grutas del Sol, y que vamos a llegar, y lo convierte a formato de fecha con número y letras, como 22 de noviembre. Entonces tal vez este ejemplo suena simple, pero bueno, lo hice rápidamente para una prueba en el blog y se puede personalizar con muchas cosas. Sin duda, cuando recibes muchos mensajes de ese tipo cada día, esto es una gran herramienta. Hasta aquí con estos ejemplos, estos casos de uso que ya tengo en mente. Hay uno que veo en el futuro, conforme va avanzando este tema de inteligencia artificial, algo que también menciono en el artículo, es el uso de imágenes de manera dinámica con el contenido. Un ejemplo que menciono es que si trabajas en una empresa, en un destino turístico, con mucho calor, con playa, algo como Cancún o Playa del Carmen, puedes promover ese destino a gente en diferentes países por medio de una campaña de email marketing, en donde cuando construyes el perfil del cliente vas a agregar su ubicación. Entonces, ya que está ligado el contenido con la inteligencia artificial, al detectar que el que va a recibir el correo está, por ejemplo, en París o en Toronto, que son las 2 ciudades que menciono en el blog, este sistema va a crear una foto de la ciudad lloviendo, ¿no? Entonces, digamos que yo estoy en París y me va a decir el correo: hola Miguel, ya no sufras con el clima, y va a poner una foto de París, de la Torre Eiffel con lluvia, ¿no? Entonces, ya no sufras con el clima, la foto ahí con París lloviendo, mejor vente a Playa del Carmen. Y eso es algo que se me hace bastante interesante, que me gustaría mucho hacer. Creo que estamos a nada de poder hacer eso con las herramientas que mencioné anteriormente. Y bueno, eso es, vamos a ver qué más locuras se van dando. Por último, casi por último, quiero mencionar algo que estuve haciendo en Instagram hace un par de semanas. Estuve posteando en mis historias pues muchos ejemplos de otra aplicación de inteligencia artificial que nos va a servir mucho cuando esté un poco más desarrollada, que es la generación de imágenes pues a partir de texto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si tú, volviendo por ejemplo al tema de los destinos turísticos, tú estás promoviendo, no sé, un crucero. Entonces, en lugar de pues comprar una foto de un crucero o algo, puedes escribir crucero lleno de gente festejando en Playa del Carmen, ¿no? Por decir. Y eso es lo que se va a generar. O sea, cuando dije que esto va a ser muy útil cuando esté mejor desarrollado, es porque apenas el sistema está aprendiendo a pues recrear todo esto con imágenes. Hasta ahora las imágenes de gente, por ejemplo, salen con 6 dedos, con la nariz distorsionada. Entonces yo apenas hice un ejemplo que decía Cholula, gente corriendo en domingo en Cholula, y me generó unas imágenes bastante padres. De hecho, le pregunté a varios amigos que van seguido a Cholula, le dije, oye, ¿qué parte de Cholula es? Y se quedaron como pensando así de, no, es que no sé exactamente dónde es, pero nunca dijeron como, no, güey, no es Cholula. O sea, está bastante bien hecho, pero tiene que pues seguir evolucionando al punto en que tú digas, escribas crucero con gente festejando en Playa del Carmen en el día o en la noche, y se genere una foto, una imagen con esa descripción. O sea, eso está pronto a pasar de una forma
bastante bien. Hice muchas pruebas y las fui posteando en mis historias. Puse, por ejemplo, panda con traje espacial, mexicano comiendo comida italiana, un jeep en la muralla china, y la verdad es que todos hacían bastante sentido. En una de esas puse pintura de panda con técnica como de Van Gogh, y nos hizo una pintura bastante padre, pandas con grafitis, y también es un graffiti. Entonces, eso es algo que yo todavía no usaría porque, por ejemplo, la portada del blog, de la entrada de blog que estaba mencionando, está hecha con inteligencia artificial. Le puse ahí como palabras claves Wall-E de la película y envío de correo electrónico. Entonces, la portada del artículo es un Wall-E cargando un sobre, como si fuera cargando un correo. Entonces, ahí viene mucho potencial increíble, pero hay que esperar un poco. Y ahora sí, por último, esta vez sí es la última, es una plataforma que encontré hace unos días, que es para crear pistas musicales con inteligencia artificial. Hice una prueba, no sé mucho del tema, así que no soy la mejor persona que podría explicar el funcionamiento, pero se la mandé a mi sobrino, que es músico, y le voló la cabeza. Hay mucha gente ya usándola. Estaba leyendo que a pesar de unos meses de lanzamiento oficial, ya empezaron a recibir inversión. Apenas creo que ayer les metieron $1 millón más, y pues generación de pistas musicales para creadores. Eso sí creo que es muy enfocado a creadores de contenido, especialmente redes sociales. Si tienes YouTube, si haces cosas seguido en Instagram, puedes empezar a generar pues sonidos, pistas para esos reels, para esas historias, para esos reportajes en YouTube. Y pues era importante mencionarlo, ya que quería abarcar como varias cosas de la inteligencia artificial que podemos usar ya en la vida diaria, en las actividades diarias. Y como un resumen, rápidamente cierro con que hablamos de creación de texto, creación de imágenes, creación de pistas musicales y conexión entre inteligencia artificial y automatización. O sea, creo que pude abarcar bastante en el episodio. Si tienes dudas, si tienes preguntas, si quieres hacer experimentos locos, ya sabes, no es más que me escribas en el blog o que me escribas por Instagram para que armemos algo. Hasta aquí con el episodio. Espero que estés muy bien y gracias por escucharme. Saludos.